Muy buenas tardes. Durante el día 10 y 13 de mayo de 2023 tendremos la oportunidad de disfrutar de la 41ª edición, 21ª, perdón, edición de Expoliva. Decía 49 porque hace más de 40 años. Y hoy en Reflexiones en la Linde, donde ya nos han acompañado una serie de personas del sector representativas en la mayor medida. Hoy tenemos la oportunidad, al que agradecemos enormemente, tenemos la oportunidad de contar con Álvaro Olavarría. Él es, aparte de agricultor, que antes lo comentábamos, antes de estar con todos ustedes, pues es el director gerente de Olestepa desde hace ya algunos años. Y bueno, pues su perspectiva es especialmente valiosa dentro de este ámbito porque cuenta con una experiencia, fue de las primeras compañías que comenzó a tener la calidad como buque insignia y realmente pues ahora que está tan de moda la diferenciación, él lo viene haciendo desde hace bastante tiempo con el resto de su equipo y por lo tanto goza de una experiencia que pues, la mayor parte de la gente pues, no puede tenerla porque siempre los proyectos han sido generalmente más recientes. Gracias Álvaro por estar aquí con todos nosotros y bienvenido a Reflexiones en la Linde, que es el nombre que le pusimos a este espacio. Tú que eres de campo sabrás por qué, porque realmente a veces perdemos algo de tiempo informando al vecino y el vecino informándonos a nosotros cuando salimos al campo los fines de semana sobre todo. Sí, pues es un nombre muy adecuado. Además, muy simpático, ¿no? Porque no puede haber un nombre de una acción como esta, de difusión y tal, que sea más original, ¿no? Me parece muy bien, ¿no? Muy bien, gracias por estar con nosotros y bienvenido. Y si quieres, no sé si quieres comentar tú algo, aparte que yo no haya dicho, Sí, bueno, por supuesto. yo creo que lo primero has dicho que Oleostepa se constituye en el año 86 Vale. y constituye notarialmente y empezamos a funcionar en septiembre del 87, porque mientras que se pone en marcha todo lo que suponía aquel trabajo, las puertas, digamos, de Oleostepa se abren el 1 de septiembre de 1987. Y Tú yo formas parte del proyecto desde que era embrionario, ¿no? justamente el día en que se abre, el 1 de septiembre del 87, yo no estuve en la Constitución estaban los padres de la Constitución. Vale. En este caso, aquellos que eran en aquel entonces pues personas muy dinámicas, personas muy preocupadas por... Yo siempre cuento que España entra en la Comunidad Económica Europea en el año 86 y que hacían falta entidades asociativas que estuvieran a la altura para hacer frente a un mercado tan importante como el europeo. Y por tanto era una oportunidad. El incentivo eran ayudas que había por parte de la administración central y la comunitaria para el tema primero de lo que se denominaban agrupaciones de productores de aceite de oliva, las APAs. Sí. Entonces la ESTEPA se constituye y califica como APA y como OPR, que eran las organizaciones de productores reconocidas, ¿no? Para tramitación de las ayudas de la PAC, ¿no? Ese era el incentivo, pero lo que había detrás realmente era el compromiso de salir a romper con las repúblicas independientes de cada pueblo, que había en cada pueblo una o dos o tres almazaras, y constituir un proyecto del tipo de las entidades asociativas, ¿no? Hubo muchísimas en aquel entonces, muchas, recuerdo el nombre, no voy a dar ninguno, pero vamos, y en el camino pues han ido quedando, unas que no terminaron por cuajar, otras que salieron y se integraron en otras y así hasta que al final se ha quedado el mapa que conocemos hoy digamos, de grupos o cooperativas de segundo grado, ¿no? Entonces, pues desde aquel día, desde el septiembre del 87, yo entré aquí a trabajar y con una misión que era prácticamente la puesta en marcha de la comercialización en común de los aceites de oliva, ¿no? Y bueno, pues aquello era una historia bastante complicada. Pensemos que en aquella época estamos hablando de que posiblemente la almazara era la industria o la empresa más importante del pueblo, de cada uno de los pueblos. Nosotros teníamos entonces pues solamente el área de influencia de lo que después fue la denominación de origen Estepa.
Y esa almazara y lo que era el consejo rector de esa almazara, pues ponían ahora un paso atrás, digamos, en la cesión y soberanía del comercio de los aceites de oliva en manos de una persona o de una entidad como era Olestepa en aquel entonces. Y bueno, Entonces, el proyecto no podía ser un reto más bonito, ¿no? que el llevar a cabo aquel fin para el que se haya constituido, ¿no? la verdad es que sí, sí, muy bonito, enriquecedor y bueno, disruptivo para la época. Fíjate que realmente era especialmente innovador. Y entonces desde 1987 vienes desempeñando pues la función de gerente, que habrás visto de todo, supongo, una evolución, tanto ahora que estamos viendo la situación que estamos viendo en sequía, que lo comentamos también antes, supongo que habrá vivido alguna parecida a esta. O... Sí, 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 vivimos algunas, la del 95, la del 2005, más o menos, estoy aquí poniendo la fecha, pero sí, aproximadamente. Lo que sí es cierto es que quizás tan largas como esta no, ¿eh? Y además venían después con unos ciclos de lluvias que eran, bueno, aquí tenemos una pluviometría del 550 litros en nuestra zona y algún año hemos conocido 800 litros, años recientes, te hablo de este periodo desde que funciona la estepa. Y lo que sí es verdad es que llevamos ahora, con este ya sería el 5.º año de sequías seguidos, ¿eh? Y estando en un promedio, el último año lo cerramos con 375 litros y el promedio de los 4 últimos eran eso, prácticamente 370 y tantos litros, ¿no? Entonces que no terminamos por recuperar ni cargar los acuíferos ni nada, ¿no? Entonces una situación un poquito al límite, ¿no? Al que nos está llevando El otro la día climatología, ¿eh? con un catedrático en la Universidad de Córdoba decía que ya llevamos, que son 7, ¿no? Los años de sequía que llevamos ya continuados, según comentaba él. Bueno, yo te digo que no alcancemos esos 550 litros, 525 litros, aquí por lo menos en nuestra zona. No olvides que la campaña 18-19, que fue récord en España de producción de aceite de oliva, ese año, el año natural 2018, comenzó a llover después de una sequía el día 28 de febrero, día de Andalucía. Y tuvimos la mejor primavera que nos trajo la mejor cosecha de aceite de oliva en la historia de España, ¿eh? Entonces ahí tienes una fecha y fue un año que estuvo aproximadamente en eso, en 550, 500 y pico litros. Así que todavía no podemos perder las esperanzas y pensemos que este año vamos a tener ya, a ver si fue posible fuera inmediatamente, una buena primavera, que todavía estamos a tiempo de que el olivar recupere y tengamos una magnífica cosecha el año 23-24. Totalmente de acuerdo contigo. No, no sería la mejor cosecha, pero que sea buena, sí, totalmente de acuerdo contigo. Sí, no sería una buena cosecha. Bueno, no sabría yo cómo estaba el estado de los olivos en el año 2018 tampoco, ¿eh? Pero no olvides, Juan, que aquí tenemos un potencial en el campo fantástico, ¿eh? Sí, sí, De la sí. superficie olivar, que tú lo sabes mejor que yo, de 2.760.000 hectáreas que tenemos en España, en un olivar muy competitivo, un olivar muy preparado, nos puede dar alguna grata sorpresa en cuanto a Ojalá, ojalá sea así y podamos resarcirnos de por lo menos, no solamente desde el punto de vista del campo, sino también desde el punto de vista de la propia forma de vivir. Es que no tenemos ni siquiera agua y no vamos a tener para necesidades domésticas. Por lo sí. tanto, en fin, que llueva lo que hace falta. Y este hombre que te he dicho también dijo que la primavera sería más, decía que sería más lluviosa de la media o igual de lluviosa que la media, con lo cual, pues como mínimo sería en función de la media que tú has comentado antes en tu zona. La probabilidad de un 70%, ¿vale? El amigo es Emilio Camacho, Efectivamente, ¿verdad? efectivamente. Te ha ido al bulto, te ha ido al bulto. Que estuve con él, yo no lo conocía personalmente, y estuve con él en, ¿cómo se llama este pueblo? Al lado de Palma del Río, al lado de Palma. Bueno, no me acuerdo del pueblo, un pueblo que me invitaron a una pequeña moderación de mesa, ¿vale?
y tuve la suerte de conocer a 4 personas que sabían muchísimo de agua, entre las cuales estaba él. O sea que... Sí. Bueno, él es de los que defiende que esto es un ciclo y que realmente no hay un cambio climático, ¿no? Y ojalá sea así. Yo conozco algunas de sus trabajos que ha presentado y se ven ciclos en los que, bueno, pues desde el año 500, el año 1800, 1940 y tal, y te va diciendo un poco en función a datos muy bien trabajados, pues el estrés o la sequía que había en aquellos años y cuánto duró, ¿no? Pero bueno, yo al hilo de esto aprovecho para invitar a todos los que nos puedan ver que las jornadas técnicas de la Estepa, también el 20 y 21 de abril, vamos a hablar sobre el agua y sobre el cambio climático, ¿no? Y Qué tenemos bien. un programa muy bueno, y porque además la mesa temática que he montado sobre el tema del agua, bueno, pues creo que son precisamente todos los que tienen mucho que decir, desde las administraciones públicas hasta buenas experiencias a nivel nacional, no solamente en Andalucía, sobre aguas regeneradas y sobre el cambio climático y el olivar, pues también vamos a contar con una persona muy conocida en el mundo de la meteorología, ¿no? Qué bien, pues mira, Así que están todos invitados. la iniciativa es cuanto menos, la verdad es que es completamente adecuada por el momento, porque ahora mismo no hay nada más importante que la disponibilidad de agua en la agricultura española. Es un factor limitante en el olivar. Y si no tenemos políticos a la altura de dar solución a este problema, convertiremos en un desierto mucha parte de España y la gran mayoría de Andalucía, ¿eh? Estoy de acuerdo contigo, estoy de acuerdo. Tenemos que darle soluciones. ¿Cómo? Bueno, pues ahí están los investigadores, ahí están todos los que tengan que aportar, hay muchísimos trabajos y lo que hace falta son, como en todo, dinero, para poder ejecutarlo, ¿no? Pero Totalmente de acuerdo. desde luego lo que no podemos estar, y me voy a mojar un poquito, lo que no podemos estar es con un problema de 17 comunidades autónomas para resolver el problema del agua, ¿eh? Esto tiene que ser un problema de Estado y hay que solucionarlo si queremos realmente generar riqueza en nuestros pueblos. Se nos llena la boca hablando de la España vaciada y tal y cual, pero hay que darle soluciones. Las soluciones con ejemplos concretos y reales, ¿eh? Pero además Sí. que no somos un país con ausencia de agua, sino que es que al mar cada año van, dependiendo del año, lo lluvioso que sea, hasta un 47% del agua. Por lo tanto, es una falta, pues, de soluciones, de infraestructuras, de recursos que nos permitan poder disponer de esa agua en un momento distinto al de la lluvia. Ya está, si no hay más. Así tiene que ser, ¿eh? Efectivamente. Perfecto, pues un placer hablar contigo. Si quieres empezamos ya con... Hasta ahora estamos hablando desde que en septiembre de 1987 te incorporaste al equipo de Olo Estepa, y aunque veo que, y la gente lo sabe, los que nos están viendo lo saben, que había hecho infinidad de cosas, Álvaro, ¿qué otras cosas, aunque son muchos los años que nos quedarán por vernos, qué otras cosas te gustarían llevar a cabo, no solo en el ámbito profesional, también en el ámbito personal? Antes hablaba de la finca, de la familia, en fin, ¿qué retos te quedan por tratar de ir, digamos, concluyendo gradualmente en los próximos días o años de vida que tengamos? Bueno, quizás mm, se me ocurren muchas cosas, pero en la parte, en la parte profesional quedan muchas cosas por hacer, ¿eh? Yo, bueno, pues, para bien o para mal, me implico muchísimo en mi trabajo y le dedico muchas horas, ¿eh? No sabe uno si le dedica muchas horas porque es muy torpe o porque realmente siempre ve cosas que se puedan seguir haciendo y dice, lo dejan 5 minutos y ahora corto y tal, y nunca termina, ¿no? Pero sí que quedan muchísimas cosas por hacer, y en el mundo de la parte profesional, muchísimas cosas por hacer, y en la parte personal, familiar y tal, pues bueno, yo disfruto muchísimo con la familia, bueno, pues de otra manera, con los amigos. El campo me ocupa, porque además me sirve para relajarme muchísimo, es una forma de desconectar. No hay nada mejor que poder estar en el campo, en el silencio del campo, ¿eh? Haces un reseteo fantástico
sobre todo lo que tienes en la cabeza acumulado durante prácticamente toda la semana y vuelves totalmente con las baterías cargadas, ¿no? Aunque sean solamente horas, ¿no? Aunque sea solamente pasear por estas imágenes que tenemos detrás y ver cómo está todo, ¿no? Y después, en lugar de venirte por el camino más corto, te vienes por el camino más largo para ver un poco cómo está todo alrededor. Eso te da mucha información también de qué es lo que está sucediendo día tras día para tu propia profesión, porque además estás exactamente cogiéndole el pulso un poco, ¿no? Para mí eso ya digo que me relaja mucho, ¿no? Y después, bueno, yo creo que he sacrificado muchas cosas en mi vida, en mi familia, y quizás el tema de viajar, yo he viajado, pero he viajado mucho profesionalmente, creo que conozco muchísimos países, diferentes continentes, pero dedicarle tiempo a viajar de manera relajada, de forma de disfrute del turismo, de la gastronomía, que ya he dicho que me gusta mucho también, pues eso es algo que tendré que recuperar. No sé si me quedarán fuerzas cuando lo haga, ¿no? pero uno siempre sueña con eso, ¿no? Después, bueno, yo desde que era chico, pues se me daba muy bien el tema de la pintura y algunas cosas, y siempre he dicho, tengo que volver a pintar, ¿no? Pues eso es una cosa que está ahí para cuando te jubiles, ¿no? ¿Qué cosas quedan por hacer, no? Pues todo ese tipo de cosas que van a hacer. Y poco más, ¿no? Yo creo que me conformo con poco, tener unos buenos amigos y tener ratos de tertulia distendida y tal, pues eso es muy bueno y muy saludable para... Pero bueno, no me marco grandes objetivos para cuando llegue la jubilación, ¿eh? Totalmente, totalmente. Y luego una pregunta, lo comentaba antes que siempre deja poco para la familia, para estar en el campo, para tus amigos. Cuando realmente, o bien con la familia o con quien tú consideres, generalmente con quién te gusta pasar esos tiempos de relax, ese tiempo libre y en qué lugares, cuáles son los lugares, aparte del campo, ya lo has comentado. ¿Qué otros lugares es donde tú sueles estar a gusto, relajado, disfrutando y con quién, fundamentalmente? Bueno, pues, lógicamente, pues con mi mujer, ¿eh? Bueno, pues esa manera, ¿eh? Estar con mi mujer y desconectar y salir. Siempre hemos tenido quizás lo de el mar o la sierra, ¿no? ¿Eh? Sí, sí, sí. Las mujeres no sé por qué, pero en su mayoría todas apuntan más al mar, ¿eh? A mí me relaja mucho la sierra, me relaja mucho el monte, me relaja mucho la aventura, vamos, el turismo de interior y tal, ¿no? Y bueno, pues sí que hay zonas muy bonitas donde lo pasas muy bien y desconectas y prácticamente el tener pues eso, perdido en medio del parador de turismo en los picos de Europa, pues allí es que no hay nada después del mediodía, ¿no? Cuando ya todo el mundo regresa, ¿no? Pues eso es una carga fantástica de desconectar y casi no tiene ni cobertura casi, ¿eh? Total, que a Es veces se decir, agradece. te pongo ese ejemplo como te podría decir otros, ¿no? Pero pues para mí eso, el campo, la naturaleza, me gusta muchísimo, ¿no? Y más el interior que el mar, ¿eh? Yo hice un curso de inglés hablando de la cobertura, estaba yo en GEA todavía, hice un curso de inglés en Soria y solo había un sitio con cobertura en lo alto de un pico. Entonces, ¿qué hacía? Me subía a lo alto del pico durante aproximadamente un cuarto de hora, le decía a la gente dónde iba a estar y si en esos 15 minutos no sonaba el teléfono, ya el resto del día no tenías ningún tipo de posibilidad de que te llamaran, ¿sabes? Con lo cual a veces se agradece también no tener cobertura, porque ya hasta en los aviones hay cobertura. O sea, ya hay vuelos en los cuales tienes cobertura. La naturaleza, a los que estamos todo el día enganchados a un teléfono móvil, sentados en un despacho con la presión y la que genera, bueno, este precisamente es un negocio en el que hay bastante estrés, ¿no? Por muchísimas circunstancias, ¿no? No solo aparte el tema del comercio, sino el comercio y mantener la industria también, que tiene, bueno, la actividad de aceites envasados, pues es bastante complicadita, ¿eh? Todo esto necesita como decía antes, de resetearse y a mí la naturaleza me lo pone perfectamente. Vamos, yo perderme por un camino y tal, algunas veces te pones a caminar y te puedes hacer los kilómetros que quieras, que cuanto más camines,
más descansado vienes, ¿no? Mejor Precisamente. está, Sí, sí, efectivamente. perfectamente. A mí eso me gusta mucho, ¿eh? Y si te vas también con un poco de buena música, ¿eh? Pues me gusta la música clásica precisamente, ¿eh? Entre otras muchas, ¿no? Pues eso a mí me carga las baterías, ¿no? Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Y luego lo hemos visto, nos has contado realmente pues, que desde 1987 vais con este emprendimiento, que además es una de las referencias, como comentaba anteriormente, con quien te gusta pasar el tiempo más relajado y para llegar a la posición que tienes, que es una posición de referencia, que también lo comentábamos actualmente, dentro de Euroestepa, uno de los key players del sector, no solo nacional, sino internacional, y tú, por ende, dirigiendo la compañía, pues también lo eres. ¿En qué momento fue en el cual tú tomas conciencia o en qué momento de que esto podría ocurrir, de que iba a desempeñar una posición en el sector, de que iba a trabajar dentro de este ámbito? ¿Cuándo empieza a tomar forma la cosa, Álvaro? Juan, nosotros, el proyecto de la Estepa es un proyecto muy bonito y yo recuerdo cuando hablábamos de los planes estratégicos y tal, decía, oye, lo peor es no tener un plan estratégico. Lo peor, aunque sea malo, tienes que tener... Sí, sí, es verdad, aunque sea malo, Estoy pero de por lo acuerdo contigo, estoy de acuerdo por lo contigo. menos que lo tengas, ¿no? Y que sepa dónde vas, ¿no? Lo peor es no saber en qué rumbo coges y tal, ¿no? Y había en una ocasión los diferentes planes estratégicos, que además los planes estratégicos hay que escribirlos. Los planes estratégicos no es decir, no, yo tengo 3 ideas puestas, no, los planes No, estratégicos no, no, hay no. que escribirlos porque cuando se escriben las cosas y se releen, entonces se ven que hay correcciones que hay que ir llevando a cabo y que hay que mejorarlas y tal. Y bueno, ¿cuál es la misión de Olestepa? ¿Cuál es la visión de Olestepa? Y yo decía, pues la misión está clarísima porque es el artículo primero de los estatutos sociales de Olestepa. Pero ya está, ¿eh? Oye, esto es para qué está constituido y qué es lo que tenemos que hacer, ¿no? Comercialización eficiente de los aceites de oliva producidos por sus cooperativas. Pero ¿y la visión? ¿Cuál es la visión? ¿Qué queremos nosotros? Yo decía, yo de mayor quiero ser la empresa referente a nivel internacional en aceite de oliva virgen extra. Y hoy creo que en el B2B, hoy Olestepa es un referente internacional en el aceite de oliva virgen extra a nivel mundial. Totalmente de acuerdo contigo. Lo es, lo Un es. referente. Tú dices, una empresa americana, me da igual, de China, de Japón, de Corea, de Europa, que sea profesional en el mundo de los aceites vegetales, especialmente los aceites de oliva virgen extra, conoce a Olestepa. Seguro. En el La sector conoce. todo el mundo conoce a Olestepa y fuera del sector también, fuera del sector también. Entonces, por lo menos, yo creo que esa visión se ha cumplido. Sí, el sueño está, pero ¿cuándo te das cuenta que es posible? Pues cuando nosotros empezamos a aplicarlo y empezamos creo que fue un acierto tremendo, en el año 1992, comenzar a organizar lo que denominábamos entonces la fiesta comarcal del aceite de oliva virgen extra de Olestepa. Porque era una jornada de puertas abiertas donde a nuestros socios le decíamos, esto es tuyo, Olestepa, esto es tuyo, tú formas parte de Olestepa. Y esto es lo que estamos haciendo. Pero además traemos en estos días a los mejores ponentes para que nos hablen de todo lo que nosotros queríamos transmitir a nuestros socios. ¿Cómo se llegaba entonces a transmitir a los socios todo lo que tú tenías puesto en la cabeza? De por dónde creías que iba el camino de tal. Bueno, ingenieros agrónomos para que nos hablaran de calidad, los mejores profesionales médicos en el tema de salud, recuerdo muchísimas conferencias, en el tema comercial, absolutamente todo, el marketing, el año 92, ¿eh? Y lo hacíamos todos los años, hasta que decidimos ya que tenía que ser con carácter Alterno. bienal y pasar a ser cada 2 años, ¿no? Y bueno, hoy por hoy, esta que te comento de las 19ª jornadas técnicas que se van a celebrar en Olestepa el día 20 y 21, bueno, ya son unas cuantas ediciones las que hemos hecho. Eso fue muy oportuno en el tiempo para decir cómo podemos comunicar con nuestros agricultores, el hilo conductor con nuestros agricultores para que pudiéramos transmitirles todo esto. Y a partir de ese momento yo creo que hubo un cambio muy importante en la base social de Olestepa, de todos sus agricultores, para decir, oye, que esto no es solamente cultivar y elaborar aceite de oliva, sino que hacerlo de manera
singular, distinguiéndonos para conseguir esos aceites de alta calidad, ¿no? Y bueno, algunos años acompaña la climatología, otros años menos, otros no, pero el estándar de calidad de Olostepa, hoy por hoy, yo creo que es un estándar muy mejorable todavía, pero muy bueno, de los más Hombre, altos. qué duda cabe, primero, que soy una referencia a nivel mundial, eso está claro. Yo que también me muevo por el mundo, no conozco a nadie de dentro que no conozca a Olostepa. Y luego, gente que consuma aceite de oliva, la mayor parte conoce Olostepa porque es una referencia también desde el punto de vista del consumo, ¿no? Y luego, pues, hombre, las jornadas que empezaste a crear es que también sirven como herramienta para alinear pensamientos dentro de la misma cooperativa de segundo grado. O sea, realmente pues surge como una herramienta que fue idónea, estoy de acuerdo contigo, pero además sirve para informar al socio y luego que tenga su propia opinión en función de lo que los expertos le van otorgando como conocimiento y como experiencia. La verdad es que está bastante bien. A vosotros facilita el trabajo también, la verdad. Sí, es una oportunidad, una forma de llegar al agricultor, ¿no? Vivir a espaldas del agricultor o al revés, el agricultor de su cooperativa. Aquella frase que tanto hemos oído decir, el agricultor o el olivarero piensa que en el momento en que deja la aceituna en su almazara ya acaba su responsabilidad. Eso es cierto, ¿no? Pero eso es cierto porque se ha permitido. Hay que comprometer al agricultor que ahí no acaba todo, ¿no? Esto hasta que no está totalmente comercializado, vendido y cobrado, por supuesto, esto no acaba. Y entonces ahí tiene mucho que ver la formación de los consejos rectores de las cooperativas de primer grado, el que puedan estar alineados, como tú bien dices, que haya crees opiniones sobre cómo está todo, esa información de lo complejo que es, toda la regulación del propio mercado, normativas sobre calidades, todo esto es muy árido, además. No tiene por qué estar los socios en el día a día de todo esto, pero sí que tienen que compartir por lo menos cuáles son las reglas para saber cómo hay que enfocar el negocio, ¿no? O sea, cuando nosotros aspiramos en Olostepa a decir que todos nuestros aceites tienen que ser en producción integrada, cultivados y producir aceites que aspiren a ser 0,0 en el tema multiresidual, cuando digo 0,0 es 0,0, como si fueran totalmente ecológicos, ¿no? Bueno, pues esos pasos hay que darlos, ¿no? Porque el consumo a nivel mundial va por esta línea. Cuando nosotros decimos que somos los primeros en tener una botella 100% de PET reciclado, es porque creemos, y además somos los primeros y los únicos en el sector de la aceite de oliva, es porque creemos que el consumidor eso es lo que quiere y lo que tiene en la cabeza. ¿Que eso es más caro? Hoy por hoy sí es más caro, pero hay que hacerlo. Y bueno, y muchísimas cosas, ¿no? Que creo que hemos sido pioneros y que Bueno, hemos no es más caro, Álvaro. Yo creo que no es más caro, aporta más valor. Y cuando algo aporta más valor hay que pagarlo. O sea Eso que, es, exactamente, sí, hay que corregir ese matiz y no, efectivamente. corregir, no complementar, simplemente complementar. O sea, ten en cuenta que detrás de ese reciclado hay muchos factores positivos que acompañan por el medio ambiente, que son positivos para la sociedad, etcétera, etcétera. O sea, realmente vale más, en definitiva. Tiene que ser así y bueno, es verdad que el producto, el aceite de oliva, pues años como estos, tan al precio que están, desgraciadamente por la escasez de aceite de oliva, pues todo suma, ¿no? Y aquí por céntimos el cliente se cruza de calle a comprar enfrente, ¿no? Un poco más. Pero es lo que tú estás diciendo. Al final es un producto que aporta mucho más valor. Yo me encuentro muy cómodo, cuando digo Oleostepa, nos encontramos muy cómodos en los retos difíciles. Decimos que cuanto más difícil sea, mucho mejor para nosotros, porque eliminamos muchos competidores. Nosotros nunca seremos buenos en producir grandes producciones en una economía de escala de tal, porque Oleostepa finalmente no deja de ser una media de 38, 40 millones de kilos de aceite. No tenemos tampoco, no es poco, pero tampoco son grandes. Nuestras 19 almazaras son almazaras que se mueven en una media, pues eso, de 1 millón de kilos de aceite, no son grandes industrias extractoras de almazaras. Y por tanto, la razón de éxito tiene que estar, o la palanca tiene que estar en el tema de la excelencia en la calidad, ¿no?
Bueno, nosotros estamos también muy contentos y satisfechos porque mira por dónde en todas las ocasiones que se ha hecho un análisis por parte de la OCU en el control de aceites de oliva vírgenes extra de referencia en el libre servicio en España, pues siempre, en todas las ocasiones nosotros hemos sido los primeros. Y eso no es una muestra presentada en un concurso de 300 o de 3.000 kilos, o de 5.000 kilos, o de 10.000 kilos. No, eso es cualquier muestra en cualquier mercado, en cualquier punto que usted quiera de la geografía nacional. Y que te cojan una muestra y que la tuya sea, en todas las ocasiones, el mejor aceite de oliva virgen extra. Eso da una enorme satisfacción, ¿no? Totalmente. Tiene hago aquí una llamada, tiene su peligro de que no se haga correctamente esa toma de muestra, de la custodia, de tal, y que por tanto pueda llevarte a tener algún problema, pero en condiciones normales, eso de que cojan una muestra al azar y que resulte siempre el mejor, por algo será. A veces no hay mejor jurado que la administración pública con algún tipo de instituciones como esta. Totalmente de acuerdo contigo. No sé si quieres añadir algo más, Álvaro, quieres comentar alguna cosa adicional o quieres concluir de alguna manera, en fin, como tú quieras, siéntete libre para hacerlo como tú consideres. Bueno, yo nada, decir que quizás, pues esto, el proyecto, yo el trabajo lo vivo con pasión, con mucha pasión, ¿eh? Y además soy 24 horas, 365 días al año, en todos los aspectos, lo más pequeñito que os podáis imaginar, permanentemente pensando siempre en lo mismo y ya digo, lo vivo con muchísima pasión. El aceite de oliva virgen extra para mí es mi vida, ¿eh? Y bueno, y creo que en Oleostepa pues tenemos 7.000 agricultores que también lo viven con muchísima pasión y que precisamente, bueno, pues presumen de ello y lo llevan a gala y poco más que decir, ¿no? Que aquí estamos y que Dios quiera que sean durante muchos años los que podamos seguir trabajando en pro del sector del aceite de oliva. Yo añado a lo bueno que tú has dicho, que hemos comenzado con ojalá llueva muchísimo antes de que la publiquemos la entrevista, Álvaro. Bueno, ojalá sea así. Tengamos que decir, mira, por dónde al final no hemos salido con lo nuestro. Y invitar a todos los que nos están viendo a, no sé, ¿esta lo vas a publicar en qué fecha? Sí, esto saldrá pues posiblemente o finales de esta semana o principios de la otra, ¿vale? Por tanto, están todos a tiempo de venir 20 y 21 de abril. Los veréis en la página web de la Estepa y en las redes sociales lo pondremos, le daremos difusión a la jornada técnica de la Estepa. Vamos a tener un magnífico panel para hablar del agua, los problemas del agua y de la climatología. Y ya saben, y además, bueno, como siempre, después tomaremos un aperitivo y será un punto de encuentro de todos los profesionales del sector de la aceituna. Perfecto, Álvaro. Pues un placer hablar contigo, un placer haber aprendido contigo y la verdad es que muchísimas gracias por haberte prestado para estar estos minutos con nosotros y con toda la gente que va a ver nuestra charla, nuestra punto de... Gracias a vosotros por acordaros de mí. Pero bueno, no sé si en algo he podido aportar algo, porque Muchísimo, pues bueno. muchísimo. Pues un fuerte abrazo, Álvaro, que vaya muy bien, ¿vale? Gracias a vosotros. Adiós.